desde 1437, en la Catedral de Valencia, conservamos una custodia realmente maravillosa. Es el Santo Cáliz, o el Santo Grial, como más gusta llamarlo. Han pasado numerosas historias, sucesos, anécdotas, incluso ha estado escondido en una localidad valenciana, en Carlet, durante los tiempos de la Guerra Civil. Pero lo que ha parecido algo extraño, ha sido impasible ante el paso del tiempo, ha sido su geometría. Tiene unas medidas realmente curiosas, inspiradas en la numerología, mensajes ocultos a través de los números de las matemáticas. Ese número áureo es el número que se conoce como el número de Dios. Incluso lo podemos relacionar también con los secretos de la Cábala también. Pero para eso nos va a contar una profesional que ha hecho una gran obra. Aquí la numerología, la geometría del Santo Cáliz. Es María Gómez. Bienvenida a Misterios de Casa. Gracias, encantada de estar aquí. Bueno, María, aparte de ser historiadora, también eres restauradora. Sí. Bueno, estás ahora una cosa curiosa, porque la restauración es para mí un trabajo realmente de paciencia, sabe todo. ¿Qué obra ha sido la que más difícil te ha costado restaurar? El conjunto de obras de la catedral quemadas en la guerra, del periodo gótico, o sea, retablos, la retablística. Pues, todo lo que se quemó muchísimo, lo guardaron 80 años en un almacén. Claro. Y cuando me abrieron aquello dije, Dios, y ahí empecé a trabajar pues superficies absolutamente quemadas, que claro, no pensaba cuesta más ese trabajo, que iba a sacar el color, pero claro, el color, como es inorgánico, antiguamente hacían los trabajos eran distintos, hoy día pues hay otros productos. Bien, el color salió impresionante y esas fueron costosas, dificultosas, pero a la vez ha sido el trabajo de mi vida. No, ya sabes que me gusta preguntar, porque siempre es bueno aprender algunas cosas, pero nosotros vamos a aprender sobre esta figurita, esta reliquia. Son dogmas de fe, hay que decirlo, pero tiene muchas curiosidades, como has puesto un trabajo muy curioso, muy llamativo, hay que decirlo. Sí. La geometría sagrada del Santo Cáliz. Pero, ¿qué es la geometría sagrada? Sí. Realmente está ligada la geometría sagrada con la geometría, porque es todo uno. La geometría está en todos nosotros, en la propia naturaleza. Todo se distribuye, se amplía, crece de manera geométricamente. O sea, es decir, con un espacio ordenado. Es como los copos de nieve ampliados, o como cualquier crecimiento de un cactus. Voy a poner el ejemplo de un cactus. Los cactus crecen con una curvatura, y cuando empiezas de la curvatura a la última parte, haces el número, que ahora hablaremos, el número 2, y da la sección áurea. Es decir, la naturaleza. ¿A qué se refiere la referencia áurea? ¿Es el número de Dios? ¿A qué se refiere? El número de Dios, número dorado, áureo, la sección. Bueno, es que tiene muchísimos nombres a lo largo de la historia. Euclides ya en el siglo, el 300 a.C., ya estableció el número áureo. Pero lo curioso es que otras culturas distintas a las nuestras también han usado el número áureo. Las secciones áureas, la sección bella en sí misma. Y claro, digo, ¿por qué? ¿Cómo? Y es que resulta que ellos, por observación de la propia naturaleza, llegaron a ver la sección áurea, que es la forma más bella que hay, pero que está en la naturaleza. Lo que pasa es que Euclides lo transformó en un número. El número de oro, el número de Dios, el número áureo. Claro. Ese número. Y con ese número es con el que multiplicamos o dividimos o trabajamos, o bien con compás, para hallar la... Y en toda la historia, la historia desde los griegos, en toda la historia del arte occidental y en otros lugares, se utiliza el número de oro. Pero en todo. Es que es cualquier superficie. Es que la geometría, hablas de geometría y dices, Dios mío, espera, yo he estado trabajando con ello y lo que hago es un cuadrado, por decir algo. Un cuadrado es un cuadrado siempre, aquí, en La Pampa y en cualquier sitio del mundo.
un cuadrado. Cuando antes no existía el metro, hablo muy antiguamente, que eran o el palmo o el brazo, o sea, otro sistema de medidas. Entonces, tanto los canteros como la geometría, que era muy importante, ya venía en estas secciones. Si tú haces un cuadrado y luego un aspa y luego un triángulo y luego lo que quieras siempre tendrán las mismas medidas, las proporciones y estarán colocadas en el espacio. Divina proporción. Ahí está. La divina proporción. Y siempre será así en una catedral, en cualquier lugar, ampliado o no. Por eso la geometría es la base. Es la base de todo. María, ¿ocurre solamente con el Santo Cáliz de Valencia o ha pasado también con otros elementos religiosos? Que tú sepas. Que yo sepa, no he estudiado. Sí que he visto. Claro. He visto los vasos romanos muy similares al nuestro y tal. Me he puesto a estudiarlos y no tienen la geometría sagrada. Claro. No tienen. Entonces, esto es el dato más curioso que tenemos. Más curioso en cuanto a que ya no solamente la historia, todo su pasado, sino que, ojo, está hecho con los saberes de la antigüedad. Pero está hecho el vaso, solamente lo que es el vaso, solo el vaso, que es la parte de arriba, la primigenia, es áureo. Y es simplemente escoger, ¿lo puedo coger? El vaso, la boca, la medida de la boca, la multiplicas por el número de oro, 0,618, por ejemplo, y te da la altura. Y esa altura que da justo al milímetro la sección áurea. Pero ¿qué ocurre? Que nuestro vaso tiene mucho más, porque esto es algo que tiene 2000 años, y en 2000 años nadie se le ha ocurrido pensar que es sección áurea, y que esto, que está labrado en piedra delicadísima, de 3 milímetros, tallada, al ser tallada, estamos hablando de que están trabajando no con torno, porque el torno ya es romano, pero la talla es anterior, la talla. Y esa talla, el que la hizo, ya lo hizo con sección áurea. Pero hay más, la fragilidad de la pieza, o sea, la fragilidad y que esto encaje perfectamente con la sección áurea. Y eso tiene 2000 años. Pero es que luego, todo el resto también es sección áurea. Es decir, que cuando esto llegó a Huesca, yo hablo y si me paso a otras, en Sisto II, en Roma, Sisto II, lo degollaron, a los 6 días asaron a San Lorenzo, que era de Huesca, y entonces él repartió el tesoro entre los pobres, porque aquello, fue tremendo. Pero lo que es el vaso lo mandó a Huesca. Lo mandó a Huesca con un pie suyo y con una carta. Y lo mandó a sus padres, a los más íntimos, de lo que quería. Porque claro, él vio, dice, me van a matar ya. Y habían matado a Sisto II, se acababa el siguiente. Y eso se quedaba ya. Entonces lo mandó con un grupo de hispanos, aragoneses, y lo mandó a Huesca, a casa de sus padres. Y allí es que es increíble. Llega en el 350 y tantos. Llega a Huesca. Me voy de fechas. Pero fíjate tú, llega a Huesca en esas fechas y está 1000 años, escondido en las montañas de los Pirineos. Tenemos lugares inaccesibles, increíbles, donde dentro de las rocas está la ermita de no sé qué, y ahí ha estado, y sabe que ha estado por documentación en cada sitio. O sea que hubo un periodo larguísimo en silencio, no supo nadie dónde estaba, porque si lo hubieran sabido por ejemplo, los reinos cristianos del otro lado de los Pirineos, claro, hubieran venido a por él. Quizás, María, ¿qué han querido decir
a la hora de diseñar el Santo Cáliz, ¿nos han querido mandar algún mensaje oculto a través de la geometría? Sí, así es. Sí. Ellos lo sabían. Ellos sabían de la geometría. ¿Y cómo lo aplicamos? Eso es la gran pregunta. Si existe un mensaje oculto, ¿cómo lo utilizamos? Sí. Ellos, la geometría, al fin y al cabo, es lo que he dicho antes. Viene a ser, toda tiene una unidad. Unidad de armonía, de simetría, de estar con el número de Dios, con las proporciones divinas. Claro. Entonces, da igual que digas, vale, voy a hacer una geometría con sistemas triangulares. Triángulos hacia abajo, hacia arriba, pero todo regido milimétricamente por un patrones claro, geométricos. Claro. Entonces, da lo mismo. Encaja el Santo Cáliz en varios patrones geométricos. Entonces yo, en el siguiente libro que estoy trabajando, digo, hombre, he encontrado la geometría. Y luego digo, voy a probar con otro patrón. Encaja pero perfectamente, es algo increíble. Y con otro. Y al final dices, un momento, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál era? Dice, no, son todos y ninguno, porque todo está en lo mismo. Y quiere decir lo mismo. Es la geometría divina de Dios, de la naturaleza. Entonces, ¿qué han querido decir? Que siempre han seguido esa geometría, porque después aparece ya montado en San Juan de la Peña, Martín el Humano, que menudo disgusto se llevaron los obispos que estuvieron guardando 1000 años el Santo Cáliz por la nieve y los Pirineos, dijeron al rey, dice, ¿qué te lo llevas? Es de nos. Bueno, pero claro, pasó a ser del rey. Y ya estaba montado en la orfebrería. ¿Y qué tiene la orfebrería? Que la base elíptica es también áurea. Sí. Ojo, el nudo ovoide, también está marcado por una geometría. Este nudo que tenemos aquí también está áureo, controlado también por una geometría. Sí, absolutamente áureo. El dibujo del nudo, que coincide con la firma de los reyes de Aragón, es áureo. Hay más. Las asas, cada una de ellas, haciendo el rectángulo, es áureo. Y cada una de ellas áurea. Visto de lado, es áureo también. Es que está en el libro, todas las medidas. Entonces yo dije, pero qué barbaridad. O sea, hicieron un trabajo con el número de Dios, con la simbología, con esa religiosidad, o qué más. ¿Qué más? Porque yo... me estás dejando alucinado con este tema. Y es que no hay otro. No hay otro. Estaba viendo otros, como está en Londres, en el museo. Sí. Y no son áureos. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros en este momento. Esto aún ayuda más. ¿Es tan importante la geometría sagrada para elaborar esto? Sí, claro. Para esto y para las catedrales, para todo. Por ejemplo, una catedral, el centro de la catedral, en la estructura áurea, en la estructura geométrica, hay puntos claves, puntos ya no solamente de que entra la luz en un equinoccio, no sé qué, tal, sino centros de energía, y los hay. ¿Cómo llegaron a ese saber, a realizar eso? Yo lo desconozco, pero sí que es así. Y así se hicieron las grandes catedrales, las pequeñas catedrales, pero hay más. Este tema es un tema que se empieza a extender bastante fuerte. Por ejemplo, San Juan de la Peña. Sí. En el centro del altar. Tienes el centro del altar, ese punto, vale. Y ese punto lo prolongas recto. Hoy día tenemos unas... Bien, pues va a parar a Jerusalén, al pilar, a la catedral, al centro del altar de la Catedral de Valencia. Y decimos,
Catedral de Valencia, Basílicas de los Desamparados, o sea, están conectados con varios puntos de Europa. Estamos haciendo líneas rectas y da al sitio justo. Entonces, la pregunta que nos hacemos, hoy día sí podemos, pero ¿cómo lo hicieron entonces? Esa es una buena pregunta. Es que, Muy buena. por eso, ¿qué más saberes tenían que hoy día aún desconocemos? Claro. Porque desconocemos tanto. Yo solo me he puesto con la geometría y he dicho, madre mía, esto nos acerca a que es, o sea, es el más verídico, el que puede ser. Sí. Esa geometría, porque no hay. Ahora yo sí que estoy midiendo, claro que mido. ¿Influye también los materiales que se han utilizado para facilitar esta proporción? Quizás, o algo, o no tiene nada que ver material, todo igual, incluso hasta el peso, podemos decirlo. Hasta el peso. No, los materiales no tanto, aunque el oro es relacionado con lo divino y con lo, bueno, Claro. es la luz. Y el material, sí, el material porque es una piedra preciosa, que eso ya se sabe, que se conoce, que puede ser purificada. Los hebreos purificaban el vaso de la sangre de Cristo y tal. Y entonces, la piedra es una piedra muy característica y es delicada, preciosa. Entonces, ya está. Oro, eso sí, tiene 28 perlas, Sí. que están Pero relacionadas. tengo entendido que se perdieron también. Se habían Sí. modificado. Sí. E incluso cuando se ven con ultravioleta, Claro. todas se ven blancas, menos una que está negra, porque es otra composición. Y tiene también una simbología que yo ahí ya no entro. Que, por ejemplo, las perlas quiere decir que eran los 24 ancianos de la Biblia, de tal, o sea, Vulgata, tal y tal, que iban vestidos de blanco y que... o sea, que hay un libro que habla de esa simbología. Los aros, cuántos aros y por qué, y no sé qué. Tiene eso, otros estudios que van dirigidos por esa parte. Yo me he metido por la geometría pura y dura, pero es que es muy interesante. Pero claro. ¿Y qué crees que nos quieren comunicar con esos números ocultos que tenemos aquí, esas proporciones? ¿Qué crees que nos quieren decir con todo esto? Para tu opinión, después de estar estudiando todo esto, analizándolo, ¿qué crees que nos pueden decir? ¿Qué mensaje crees que nos están diciendo? Que esto es divino. Que esto, o por lo menos así Sí, lo ¿tu creyeron. opinión? Sí, claro. Aquí somos libres de opinar cada uno, tenemos libertad. En la sangre de Cristo. Nos están indicando algún camino a seguir, nos están indicando unas instrucciones que tenemos que usar, quizás. Podría ser, perfectamente. Podría ser. Completamente. Sí. Pero que estamos perdidos, que no sabemos, o por lo menos yo, ¿no? Muchos no sabemos qué camino. El camino es el camino de la verdad, de la justicia, el camino del amor. Sí, no. Evidentemente, pero ellos sabían mucho más de lo que nosotros conocemos, Claro. que es que desconocemos. Yo he descubierto esto, las medidas áureas y más cosas de la geometría, y estoy pero yo, lo primero que me he preguntado como persona normal, Sí, y claro. que digo, pero bueno, ¿cómo hicieron esto? Esto es, a ver, déjame pensar. O sea, ¿en Huesca? ¿Qué había en Huesca? Yo pensando, pues orfebres, sí, grandes canteros, es muy importante. La cantería, los maestros canteros fueron los que siempre prolongaron en el tiempo la geometría, porque era para edificar. Y fue ininterrumpidamente. Entonces ellos lo llevaron siempre a rajatabla. Después de ellos, o a la vez, también en cuanto
objetos, obras de arte también, Sí, sí. pero ya en el Renacimiento es cuando se pone el auge de la sección áurea y la geometría. Pero la geometría ya está en el románico, la geometría, perfectamente, es geometría pura y dura, en el románico, que es esa época. Entonces, Más teniendo en cuenta que en aquella época hacer la geometría tan exacta costaba bastante. No era tan perfecta como ahora que tenemos todos los adelantos técnicos para hacer Efectivamente. un plano perfecto. Ahí no lo teníamos. En aquella época no existía eso. Era muy complicado. complicado, es que no había ni metro. Vamos a pensar. O sea, Bueno. en el año 1000, cuando estamos hablando de el brazo egipcio, era una unidad de medida, el palmo, tal. A palmo, pulgada. Pero la geometría tiene la ventaja, lo que he dicho antes, si tú coges un cuadrado, es lo mismo un cuadrado aquí, pequeño, grande, allá, allá que allá. Y si le haces Bueno, un aspa, de esquina a esquina, de esquina a esquina, será perfecto. perfecto. Perfecto y no se irá un milímetro. Y si haces un círculo que va desde el centro, desde las orillas, El círculo, sale el círculo perfecto. perfecto. Entonces todo era perfecto mediante la geometría. ¿Y qué usaban? Simplemente era el compás. Cartabón, regla y compás. Los maestros canteros, cartabón, regla, compás. Y cuando ves dibujos de Durero, cartabón, regla, compás. O sea, que es la base. Yo ahora estoy haciendo cuadros de geometría de gran tamaño. Y solo estoy con el compás y el cartabón. Solo. No, el metro, para nada. Yo cojo. El compás es perfecto. Ras, el cuadrado. Y nunca me iré. Nunca me escaparé de ahí. Solo con todo lo que me estás contando me viene a la memoria uno de los grandes artistas universales que lo ha utilizado, Leonardo da Vinci. Sí. Ha utilizado mucho Sí, esas geometrías y quizás se ha inspirado en estos detalles. Quizás, bueno, son tantas cosas que no lo sabemos, pero es muy posible que se haya inspirado Él conocía las divinas proporciones que hay, sí, el número áureo, el número de Dios. Sí. Interesante todo Sí. esto. Es que él sabía de la proporción bella, la proporción divina. Es que he cogido la Mona Lisa o he cogido, no sé, cualquier otra pieza. Entonces, la parte es, pom, áureo. Vale. Esto, áureo. Y pam, pam, Todo. pam, empiezas a... Y es todo Todo áureo. perfecto. Todo. Todo. Porque sabían, conocían y luego la geometría, de bueno, vale, ¿qué quiere decir? O sea, si cuando hacía rombos, o sea, romboidal, la cabeza que conectaba con la parte de abajo, siempre con líneas que coinciden. Sí. Pues estamos hablando de la mente, de lo divino, o sea, con sabidurías o otros conocimientos dentro de Increíble. que ya sabes que Esto nos sirve, Exacto. todo esto que nos estás contando nos sirve para ver el Santo Cáliz, especialmente aquellas personas que acudan a la capilla del Santo Cáliz, aprendamos a mirarlo de otra forma, que no es solo una reliquia, sino que es algo más que una reliquia. es mucho más que una reliquia, mucho más que una reliquia. Sí. Más que una reliquia, Es muchísimo más, hay muchas reliquias, claro. pero esto, y eso que, y ahora voy a hablar de algo que, esto es que, es que ha habido tanta lucha, tantas guerras, tanta codicia, o sea, todo, bueno, Hitler mismo, Sí, claro. aquí quería, y eso es el poder de los reyes eran sus reliquias, y esta reliquia era la reliquia, vamos, por excelencia importantísima en Europa, que no, de haberlos, porque a veces los historiadores dicen, es que no hay datos, es que estuvo 1000 años, pero ¿cómo van a decir que está en los Pirineos? Si hubieran ido a tortas, es que hubiera sido un problema muy grave. Los árabes por abajo y los cristianos por arriba. Entonces, claro, codiciada por todos.
Y es una pieza, pero no sé por qué he empezado a decirlo, pero voy a comentar algo que es muy interesante. Está hecha de una sardio, de una piedra que es translúcida y que tiene unas propiedades, tiene unos sedimentos muy curiosos. Y que solo se ve como si fuera una bola de fuego con luz de vela. Solo. Ahora estamos viendo esto con esta luz. Con esta luz. Y se está viendo oscuro, marrón, oscuro. Pero si yo ahora te invitara a apagar las luces y a encender una vela, verías lo que se produce ahí. Se produce una bola de fuego. Es impresionante. Ese trabajo lo hice con Ana Maffé en su tesis doctoral. Yo llevé un capítulo de su tesis y me dijo, ¿por qué está pintado en amarillo? ¿Se ha ido la luz? Bueno, ¿se ha ido un poco el color? Digo, no, es un tema del metamerismo. ¿El metamerismo qué? Vente para el laboratorio. Y vino con piedras. Entonces, esas piedras, sardio, nada, se veían así. Vale, vamos a apagar luces, todas. Y esa misma piedra, en el momento que encendías una vela, era transparente, pero amarillenta, rojiza, increíble. María, es increíble. Digo, pues esto es lo que le pasa ahora. Ahora lo vemos, y lo vemos ahí en su hornacina maravillosa, con oro, con tal. Y yo, bueno, he comentado ya en el Cabildo. Sí. Hay que cambiar completamente el expositor. El oro fuera, la plata fuera, porque todo eso refleja. La luz de 5500, luz día, la luz blanca, fuera, y simplemente dejarlo en la hornacina en la oscuridad. Y solo esa oscuridad, poniendo una luz cálida arriba, automáticamente esto es que la gente hace, ¡ah! ¿Cómo es posible? ¿Es fuego? Pues la verdad, como podemos ver, Santo Cáliz todavía sigue siendo una caja de sorpresas. Todavía quedan muchas cosas por aprender, por descubrir en su historia, su geometría, también el simbolismo que tiene ocultado, en la evolución, en el arte también, que se ha ido cambiando. Así que, María, tengo que darte las gracias por esta clase de geometría sagrada que nos ha ofrecido aquí en Misterios de Casa. Ha sido un placer, pero vamos, la clase ha sido así muy a bote pronto. A mí me han dejado alucinado. Sinceramente, en este espacio de te me han dejado alucinado con ganas de más. Prometo traerte porque nos tienes que contar más cosas que todavía se nos han quedado en el tintero. Sí, se han quedado así muchas en el tintero. Desde aquí, de nosotros, de Misterios de Casa, hemos visto en compañía del Santo Cáliz, de esta pequeña réplica, porque la original no hemos podido traerla. Damos las gracias por seguirnos una vez más en este episodio de Misterios de Casa. Os esperamos la próxima semana con más sorpresas, más misterios históricos, de antropología, historia. ¿Qué más podemos pedir? Aquí, Misterios de Casa. Hasta la próxima.